Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento, hermano. Una vez más estamos aquí en este lugar porque el Señor nos ha traído y así lo ha permitido. Amén. El Señor nos trae palabra en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Sabes que el Señor nos ama con amor eterno. Así dice su palabra, por eso es que Él nos prolonga su misericordia. Pero debemos entender que todo lo que el Señor nos pide, nos enseña, nos guía, es por ese amor que nos tiene, para que las cosas nos vayan bien. Pero muchas veces nosotros no terminamos de entender o estamos contaminados o salpicados por el entendimiento, la cultura, la sabiduría de este mundo y nos cuesta dejar las cosas de este mundo y tomar las cosas de Dios porque no podemos creer que las cosas de Dios son mejores. Amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo 6, 26. Dice así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y esto es palabra de Dios y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dice así Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. El Señor nos habla del afán, de un afán que puede tener el hombre de querer, de desear. Y sabes que el hecho de querer progresar no está mal. El problema está cuando nos afanamos, amén, en lo que queremos. Y dice la palabra, dice una de los significados del diccionario, que afán es el poder hacer todo lo posible por conseguir algo. Amén. Todo lo posible por conseguir algo. Ahora uno dirá, bueno, pero que está mal tratar de conseguir algo, pero todo lo que sea posible, entonces nosotros estaríamos dejando de lado a Dios, de lado los tiempos de Dios, de lado la enseñanza, la bendición de parte de Dios. Ahí está el problema. Y aún da un ejemplo de lo que es afanarse. Y fíjate de que ¿cuál es la comparación que hace el Señor? Y la comparación es muy clara por el hecho de que, si nos ponemos a pensar, es imposible prácticamente. Amén. Dice en el 27, da el ejemplo y pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo según en los tiempos, pero en el tiempo del Señor eran 45 centímetros. Amén. Entonces, por más que yo trate de conseguir, dice la palabra, trate de hacer todo lo posible, de crecer en mi estatura 40 centímetros, dice la palabra de Dios, que por mucho que nos afanemos, no lo podremos hacer. Por mucho que lo querramos conseguir, no podremos hacerlo. Fíjate que hoy en día hay personas que quieren ser más altas y lo que hacen, le ponen, hay distintas técnicas, le quiebran los huesos y le ponen tutores, entonces el hueso se vuelve a regenerar y van creciendo de a 2, de a 3, de a 5 centímetros. Amén.
Luego también hay implantes también y tantas cosas que hoy el ser humano a través de la ciencia y a través de la medicina quiere hacer. Pero imagínate que aquella persona que tal vez se haya fracturado algún hueso, muchas veces esas fracturas aún traen problema a la postre. Pero la palabra de Dios dice que aunque nosotros nos preocupemos, tratemos de conseguir, no podemos crecer. No podemos decir, yo la semana que viene o el mes que viene voy a medir 5 centímetros más, 10 centímetros más. Entonces, de la misma manera, es el afán por las cosas del mundo. A veces tú tienes ganas de progresar y está muy bien, porque no está mal, tienes ganas de avanzar y está muy bien. Pero debes entender que si tú sigues a Dios, en los tiempos de Dios son diferentes. Y el Señor nos va a premiar y el Señor nos va a dar. Dice la palabra de Dios, prosperarás conforme prospere tu alma. O sea, tiene que haber una edificación, un crecimiento en mi vida. Y aún dice el Señor, ¿por qué se afanan por la vestimenta? ¿Por qué se afanan por el alimento? Si los pájaros que no trabajan, no siembran, dice, no recogen en granero, tienen comida, la vestimenta, las flores. Aún dice que ni Salomón se vistió de esa manera, diciendo que la vestimenta de una flor en sí es frágil y no dura mucho, pero el Señor aún tiene cuidado de ello. Y muchas veces nosotros estamos afanados por el diario vivir, por las cosas de este mundo, pero el afán nuestro, por así decirlo, entre comillas, tendría que estar en conocer a Dios. Porque si yo sigo a Dios, tengo que entender que son los tiempos de Dios y que yo tengo que buscar primeramente el reino de los cielos, su perfecta justicia, y todo lo demás me es añadido. Y todo lo demás me es añadido. Entonces tengo que entender cómo es la mecánica de Dios para poder salir adelante. ¿Cómo son los tiempos de Dios? Porque Dios a través de cada situación en nuestras vidas nos va a enseñar. Tiene que haber una enseñanza. Porque el Señor no nos dará un recurso para que seamos indolentes con ese recurso. Eso no existe en Cristo Jesús. Eso no existe. Yo primero debo aprender. Yo primero debo avanzar, debo conocer en Cristo Jesús. Debo conocer el propósito en mi vida. Porque el Señor también tiene que tener negocios conmigo. Te bendeciré y serás de bendición. Pero si yo ni siquiera tengo preparado el corazón tal vez para poder ser de bendición a otros, ¿para qué quiero recursos? ¿O para qué el Señor me dará recursos? ¿Para jactarme de los recursos? ¿Para solamente derrocharlos en los deleites? Si el Señor tiene negocios con nosotros y nos prospera, hay un entendimiento que yo debo tener sobre esa prosperidad. Ahora tú dices, sí, pero yo tal vez creí. Un varón me decía cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo creí en la prosperidad. Claro que sí. Pero hay otros factores en los cuales el Señor no va a cubrir. Yo tengo que aprender. Y por eso tiene que haber un aprendizaje de parte de Dios y no tomarse indolente o el Señor como si fuese un fetiche, como si fuese un amuleto. No es así. Cuando uno sigue a Dios tiene que aprender de Dios, tiene que saber de Dios, tiene que seguir y esperar los tiempos de Dios. Esa es la preparación de mi corazón para todo lo que el Señor me quiere dar. Porque el Señor te quiere dar más abundantemente de lo que tú piensas y de lo que tú crees. Pero con una preparación, si no, no. Porque el día de mañana esa preparación, ese caminar y ese andar hasta conseguir lo que anhela en mi corazón, yo luego lo debo conocer bien para poder guiar a otros por ese camino al cual yo ya transité. De eso se trata. Si no, yo estoy pensando en mí. Yo quiero prosperar, yo quiero esto, yo. Y la palabra de Dios dice que ya tenemos que dejar de mirar por nosotros mismos, sino mirar por el prójimo, por el otro. Y saber de que todo el tiempo que yo estoy pasando de enseñanza o de aprendizaje
Debo entender y debo saber, hermano, de que es un tiempo de bendición y que es un tiempo que me toca por las demás personas, y es parte del amor al prójimo. Y cuando hablo del prójimo, llámese de la esposa, del esposo, de los hijos, de los familiares, de los compañeros de trabajo, de los seres queridos, de los vecinos, de esas enseñanzas. Pero si yo quiero como un niño caprichoso, lamentablemente el Señor no va a financiar nuestros caprichos. Y la palabra de Dios dice que yo me afane por conseguir algo fuera de los tiempos de Dios. Es como querer a través de una preocupación o de una búsqueda, querer crecer de estatura. La medicina o la ciencia dice que es cuestión de genética, es cuestión de alimentación y tantas otras cosas el hecho del crecimiento. Pero cuando uno llega a una edad, sabe que ya no crece más. Y el Señor compara esto, la falta de entendimiento, como diciendo, tú te afanas por conseguir cada día más, y es como si quisieras crecer, como que te preocuparas por crecer, que vas a crecer 10, 20, habla de 40 centímetros, de 45 centímetros. Diciendo el Señor, te preocupas, no puedes, es imposible. Es imposible. Si tú crees en el Señor, no te apresures, aprende, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Si tú crees en el Señor, busca el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios, porque Dios tiene tarea y tiene planes contigo. Pero tú puedes decir, bueno, pero yo necesito plata, vendrá añadido. Vendrá añadido. Pero ahí está mi fe, ahí está en el creer, ahí está en el caminar, ahí está el andar. Siempre el Señor hizo andar al pueblo y siempre el Señor preparó al pueblo para recibir lo que vendría. Cuando José fue gobernador de Egipto, el Señor lo preparó de una manera tremenda. Y empezó ¿dónde? En la casa, siendo vendido por los hermanos, estando preso varios años, sin haber cometido la falta, sin haber cometido el delito. Fue esclavo hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. Por eso cuando llegó a ser gobernador de Egipto, fue un gobernador con sabiduría, con entendimiento, con misericordia. Un gobernador justo, conociendo las buenas y conociendo las malas, conociendo la justicia y conociendo la injusticia, conociendo el favor y la mano de Dios y el trato de Dios para poder obtener las cosas grandes. Pero nosotros queremos las cosas grandes sin pasar ningún proceso, sin pasar ningún entendimiento. Lo queremos ya y listo. Y eso en Cristo Jesús no existe. O por lo menos aquí en este lugar eso no existe. Hay un conocimiento que yo debo tener. ¿Para qué? Y para ser un buen administrador de lo que el Señor me dé. Llámese material, llámese espiritual, tengo que ser un buen administrador. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó 40 años en el desierto, todo un proceso, y aún una generación se quedó allí en el desierto, sin poder cruzar, sin poder ver la tierra prometida. Pero hubo un proceso en aquel pueblo. David pasó décadas persiguiendo la promesa de que sería rey, y finalmente fue rey porque creyó en la promesa. El pueblo de Israel hoy está allí en la tierra prometida. Abraham caminó en esperanza contra esperanza y caminó detrás de las promesas que le dio el Señor. Y dice que aún, la palabra de Dios dice que aún, ya siendo muy grandes, Sara y Abraham tuvieron hijos porque creyeron al Señor
y porque esperaron. Pero esto no se dio de un día para el otro. Ellos también tuvieron que esperar varios años hasta que la promesa se dio. Y el pueblo y la promesa de que el pueblo sería como las arenas del mar, hoy lo es. Porque Abraham es el padre de la fe y nosotros somos engendrados a través de la fe de Jesucristo o en Jesucristo. Y la promesa hoy se cumplió. Pero las cosas nosotros las queremos ya y tiene que haber un conocimiento, un entendimiento, una transformación, una conversión a Cristo Jesús. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Sucede como el hijo pródigo, el cual el padre él le reclama su parte y el padre se la da. ¿Y qué es lo que hace el hijo? La malgasta. La malgasta. Hasta que llega un momento que dice que deseaba comer el alimento de los cerdos. ¿Y por qué el alimento de los cerdos? Y señala el alimento de los cerdos en sí. Porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Entonces él deseaba comer lo que comían los animales inmundos. Porque él le pidió la parte a su padre y se la pidió. Y con eso también debemos tener cuidado, hermano. Y debemos tener sobriedad en nuestras oraciones. Porque muchas veces yo puedo pedir. Y el Señor decir, bueno, yo lo querés, te lo doy. Pero luego termina siendo nuestra destrucción. Y termina siendo un testimonio. ¿Y qué aprendo? Y aprendo que acelerar los tiempos de Dios no es bueno. Y pedir solamente la prosperidad tampoco es bueno. ¿Y cómo lo aprendo? Con dolor, con lágrimas, con tiempo. Por eso, hermano, no debemos estar afanados. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de salir adelante. Pero entendiendo y sabiendo y teniendo la fe en el corazón de que Dios va a hacer y pidiéndole a Dios y comprendiendo cada vez más de Él. Porque un hijo sin entendimiento tú no le puedes financiar lo que él quiere, porque si no terminará mal. Yo he conocido gente que aún hasta la droga le pagaba a los hijos. No, es que le pago la droga para que no ande robando. Y está bien, yo entiendo el dolor de los padres. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es justo. Si tú te esfuerzas, Dios te bendice. Pero ¿cuál es el esfuerzo que yo tengo que hacer? ¿En el trabajo? No solamente en el trabajo, sino en conocer cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere contigo. Y después todos tus movimientos el Señor los va a bendecir y todos tus movimientos Dios los va a prosperar, Dios los va a financiar. Porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Porque Dios no es deudor de nadie. Entonces Dios va a financiar todos tus movimientos, todo lo que tú hagas, pero tú no debes temer, debes salir adelante y debes seguir adelante y debes conocer de parte de Dios. Pero no afanarse por conseguir lo que no es el tiempo. Y vuelvo a repetir, no es que sea malo trabajar. Tú puedes trabajar, esforzarte, pero también debes tener un balance en el sentido de mirar cuánto tiempo tú le das a Dios, cuánto tiempo le brindas a Dios. ¿Cuál es el tiempo que yo le brindo al conocimiento de las cosas de Dios? ¿Cuánto he aprendido de Dios? ¿Cuáles son mis metas en Cristo Jesús? ¿Cuánto he conocido de lo que el Señor quiere de mi vida, de mi tiempo? ¿Cuánto le he entregado mi corazón, mi mente? Eso es lo que yo tengo que mirar. Esa tiene que ser mi preocupación. Por eso el Señor nos habla una y otra vez de buscar primeramente el reino de los cielos, su perfecta justicia, lo demás será añadido. Lo demás será añadido.
Si te sales porque te sales, si no te sales porque Dios no lo permitió, estar seguro de eso. La palabra de Dios dice que allí donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro, dice la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en las cosas de Dios? ¿Tu corazón está en conocer más de Dios? ¿En querer servirle a Dios? ¿Tener el anhelo de querer seguir adelante? ¿Esforzarte en ello? Si Dios no te pide mucho. ¿Cuánto te pide Dios? ¿Cuánto te pide Dios? Entonces uno tiene que aprender a esforzarse. Amén. Aún aquí enseñamos que los diezmos y las ofrendas son por fe. No porque te lo diga un pastor o porque te lo exijan, eso no existe. Es una actitud de fe. Y aún ni siquiera eso el Señor te exige, porque el Señor jamás te va a exigir ese tipo de cosas para que tú entiendas, para que tú aprendas. Ese es un crecimiento en la fe, en la esperanza. Cuando yo entiendo de qué se trata todo eso. El Señor, para que entres aquí a esta iglesia, no te obliga a que entres de camisa, de corbata. Pero también hay exigencias externas que después, a medida que vamos creciendo, lo hacemos por amor a Dios. Porque imagínate que lo hagas porque te lo dicen. Y tu fe, tu esperanza, tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Entonces hay muchas cosas que muchas veces nosotros hablamos, pero nuestros actos no coinciden. Porque podemos hablar de la fe, podemos hablar de la esperanza, pero luego andamos preocupados porque tal vez no tenemos un dinero. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene cuidado de todas nuestras cosas. ¿Y qué nos pide el Señor? Que oremos con Él, que tengamos una comunión, que podamos leer la Escritura, que podamos tener comunión en el cuerpo de Cristo, que podamos trabajar para su obra, que le podamos servir, porque de eso se trata, de servir al Señor, y que pueda encontrar cada uno su lugar, su función dentro del cuerpo de Cristo. Pero el afanarse por algo no sirve, hermano, no sirve. El Señor te dice, lo que tú estás pretendiendo es como aquel que quiera pensar, y tanto pensar va a añadir a su estatura algunos centímetros. Imagínate que viene alguien y te dice, no, yo estoy pensando todo el día en que voy a crecer, y vas a ver que voy a crecer. Tú lo miras como diciendo, seguí pensando. Asimismo el Señor dice, aquel que se afana por lo material, es lo mismo. Tú dirás, bueno, pero no es lo mismo. Es lo mismo porque Él tiene cuidado. Si tú sigues a Dios, ya no te riges por los preceptos del mundo. Y en la manera, hoy aún el mundo, la única manera que concibe de poder salir adelante o de prosperar es aún por engaño, por mentira, por fraude, por estafa. Y el Señor tiene cuidado de todas las cosas, porque el Señor sabe qué es lo que vale, qué es lo más valioso. Es tu corazón, es la salvación. Pero yo lo tengo por menos. ¿Por qué? Y porque estamos preocupados, porque tenemos que cambiar el auto, porque tenemos que pagar esto, porque tenemos que hacer lo otro, y está bien. Volvemos a repetir una vez más, no está mal avanzar. El problema está que todo aquello tapa la fe, tapa la esperanza, tapa a Dios. Y yo no confío en Dios, yo confío en mi fuerza, yo confío en lo que trabajo, yo confío en el dinero que tengo en el bolsillo. En eso confío. Y no es la confianza que yo debo tener.
no es la confianza que yo debo tener. Mi confianza debe estar puesta en Dios. ¿Me debo forzar en el trabajo? Claro que sí. La palabra de Dios dice que todo debemos hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Amén. Entonces yo cuando trabajo, ¿qué miro? Y miro que lo estoy haciendo para Dios. Me convierto en un buen empleado. Porque yo ya no me fijo y le ando buscando la vuelta a ver qué puedo hacer menos. No, sé que Dios me está mirando y que Dios me va a premiar. Y que todas las cosas las hago y las hago como si las hiciera para Dios. Entonces empieza a cambiar mi corazón. Y la palabra de Dios dice que si nosotros somos fiel en lo ajeno, el Señor nos dará lo que es nuestro. Tal vez tú anhelas y dices, el día de mañana me gustaría tener una empresa, me gustaría tener un negocio, me gustaría tener esto. Y el Señor dice, pero si no eres fiel en esto, yo no te puedo dar lo otro. Primero tienes que ser fiel en lo que tú tienes, en lo que hoy tienes por delante. Sí, pero es de otro. No importa, yo te voy a premiar la fidelidad, no tu jefe. Porque tú puedes ser un buen empleado por 25 años, un error cometes y listo, ya está. A los 25 años no se acuerda nadie. Entonces debemos aprender a hacer las cosas como Dios nos dice y no como nosotros pensamos o este mundo nos dice. Yo debo confiar en Dios, hermano, porque si no, ¿para qué seguimos al Señor? ¿Para ser un religioso más? No vale la pena. No vale la pena. La religión es seguir preceptos, mandatos, mandamientos y nada más. Y el Señor que habla, yo quiero tu corazón, yo quiero tu vida, quiero ser uno contigo. Quiero amarte, ayudarte, quiero verte bien, quiero ver que tú prosperes, que avances, que conozcas, que tengas entendimiento, sabiduría. Aún yo te digo, bendigo tu vida, bendigo las generaciones que vienen, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y aún 1000 generaciones. Y eso es lo que quiere hacer Dios. ¿Y nosotros qué miramos? Y nosotros estamos mirando la boleta de la luz. Y el Señor está mirando tus generaciones. El Señor está mirando las personas que tú ni siquiera vas a conocer para bendecirla por amor a ti, pero es necesario prepararte. Entonces nunca terminamos de conocer las cosas de Dios. ¿Y por qué? Y porque las mezclamos. Porque las mezclamos. Y debemos aprender a confiar en el Señor. Y mirar al Señor. Debemos aprender a caminar en fe y en esperanza. Dice la palabra de Dios que hubo un profeta que llegó a una ciudad en la cual había hambruna porque el profeta había reprendido las lluvias por mandato del Señor. Y 3 años y medio que no llovía en aquel lugar, por ende no había cosecha. Imagínate 3 años y medio en un lugar sin que llueva, dependiendo de la lluvia, los animales se morían, las cosechas eran imposibles. Entonces dice que llegó a lo de una mujer y dice que el profeta le dijo que vaya y que prepare una tortilla a las brasas y que se la traiga a él. Y ella le había dicho: estamos juntando leñas para poder hacer una tortilla. Comer esa tortilla y dejarnos morir. Era la última comida que tenía. Ellos sabían que iban a comer eso y ya no había más para comer y dejarnos morir. El profeta le dijo: no, ve primero y hazme una tortilla a mí. Y luego coman ustedes. Y dice que esta mujer fue obediente. Y dice que la harina y el aceite nunca más escaseó en aquel hogar. Primeramente Dios. Si tú te pones a pensar, tú dices: yo ni loco le hubiera dado la tortilla. Se lo hubiera dado a mi hijo, pero te hubieras muerto. Pero esta mujer primero pensó en las cosas de Dios.
Y luego dice la palabra de Dios que ocurrió un milagro en ella, en su casa, que el aceite y la harina no le faltaron nunca más. Y recibió aquella promesa, aquella bendición de parte de Dios. ¿Pero por qué? Por creer, por buscar primeramente las cosas de Dios. Y esa es la fe que tiene que nacer en el creyente. ¿Por qué? Y porque el diablo te asusta. El diablo te asusta. Usa a tu compañero de trabajo para que te digan, viste que están echando gente. Viste que se viene feo. Subió el dólar, ¿viste? Y yo no sé qué creen que Jesucristo cotiza en la bolsa, a veces anda, a veces no anda. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que no hizo escasear el aceite ni la harina en la casa de aquella viuda, ese es el mismo Jesús que hoy te está hablando. El que te está diciendo que estás temiendo mentiras del diablo, que debes confiar en Él y que dejes de creer en las cosas que hay en este mundo, en un sistema financiero. Si entra otro gobierno, las cosas van mejor. Mira las cosas que pone la esperanza a la gente. Y por eso la gente luego, ¿sabes cómo termina? Y termina mal, llena de rabia, desahuciada, desesperada, quebrantada en su corazón y en su voluntad. Un día me encuentro con un varón, siempre él militante de un partido político muy viejo. Y un día yo hablo con él y le digo, ¿qué pasó? Le digo. Me dice, lo que pasa es que en mi partido son todos traidores, dice, por eso me cambié. Toda su vida militando. Y no es que en su partido había traidores. Primero que su partido nunca ganaba, amén. Pero era porque uno empieza a poner la confianza en los hombres. Y uno debe tener paz y poner su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús es la roca estable, el cimiento estable. Yo edifico sobre la roca que es Cristo y todo lo que yo edifico es estable. ¿Por qué? Porque está sostenido por Dios. No está sostenido por otra cosa. No está sostenido por otra cosa. Está sostenido por Dios. Por eso, hermano, no te afanes. No te preocupes. Sigue esforzándote. Pero no tires el esfuerzo en saco roto. Sino que ten paz. Ten fe. Ten esperanza. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo en esta vida. Y hay tiempo de esfuerzo. Hay tiempo para trabajar. Pero también hay tiempo para darle a Dios. La palabra de Dios dice que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una parte que hay que darle al César, el trabajo, los impuestos y todas las cuestiones que tienen que ver con este mundo, porque vivimos en este mundo. Pero al César debemos darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está separado todo. Yo debo buscar, mi preocupación debe ser mi relación con Dios, mi común unión con el Espíritu Santo. Esa debe ser la preocupación. Porque Dios es el que me abre las puertas, el que va a hacer lo mejor para mí. Porque tal vez tú piensas hoy que lo mejor es tener más recursos, tener más dinero. Y el Señor dice, hoy, en este momento ya, eso no es lo más importante que hay que hacer en tu vida. Vieron que cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, algún cuadro medio grave, digo yo, no sé, no conozco de medicina, pero vieron de que lo ponen en una camilla y enseguida le ponen suero y de ahí van viendo a ver qué más siguen haciendo. Y después le pasan un medicamento y van, bueno, llevarle a hacer, no sé, análisis, radiografía, esto, lo otro, y ahí van. Y el Señor hoy dice, no es el dinero que te hace falta ya. Falta un cambio en tu mente, en tu corazón, en tu matrimonio. Tal vez quieres dinero y tu familia está pendiente de un hilo. Tu salud, la alegría de tu familia, la paz. Y no es el tiempo es conocer de mí. Este tiempo es conocer de mí. Lo demás te será añadido. Tranquilo, el Señor conoce cada corazón y conoce el anhelo de tu corazón. ¿Por qué te crees que el Señor te hace aprender todo lo que tú aprendes? Porque el día de mañana lo ocupará.
El Señor no está ciego, hermano. Y el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Pero es necesario forjar la mente, el corazón, el carácter, la fe, la esperanza en el corazón para poder obtener más. Porque si no, ese más te destruye. Si hoy estás preocupado por una boleta de luz, imagínate si el día de mañana tienes más. También los impuestos serán más. También los gastos serán más. Y a veces los negocios van bien y a veces los negocios no van muy bien. Porque yo tengo que aprender a seguir peleando en las buenas y en las malas. Y aún así obtengas lo que el Señor, lo que tu anhelo, lo que ha sido tu anhelo en el corazón, el Señor te lo dé. También tiene que haber un aprendizaje allí. Si el Señor te quiere hacer un empresario, si el Señor te quiere hacer un comerciante, lo que fuere, también habrá un aprendizaje en aquello. Porque de eso se trata. La humanidad solamente puede salir adelante, los creyentes pueden salir adelante a través del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y por qué a través del conocimiento de Cristo Jesús? Porque es el que me trae la fe, la esperanza, el que pone el querer como el hacer, el que me dice, no es con tu fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Entonces yo tengo paz, solamente tengo que hacer lo que tengo que hacer y no estar preocupado de más. Hay gente que piensa lo que pasó, lo que está pasando, lo que puede pasar, y vive perdiendo energías y vive perdiendo tiempo porque se afana en los tiempos. Y la palabra de Dios dice, cada día tiene su afán, cada día tiene su propio mal. Y la palabra de Dios dice, aquellos que dicen que los días pasados fueron mejores, no habla con sabiduría. La gloria que viene es mejor que la que pasó. Entonces debo caminar y debo aprender. De nada sirve que pensemos, que nos afanemos, que busquemos en el momento que no es. Aquella persona, hermano, aquella persona que no está en comunión con el Espíritu o que no está entendiendo, escuchando lo que el Señor va hablando y va diciendo y va enseñando, ¿qué pasa? Al momento de acelerar, frena. Y al momento de frenar, acelera. Entonces siempre está frustrado. Siempre está frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque está a destiempo. La palabra de Dios dice que la hormiga en el verano recoge para tener alimento en el invierno. Amén. Es un ciclo en el cual la hormiga tiene para sobrevivir. Y salvando distancias, aunque el Señor nos habla que debemos mirar a la hormiga, amén, hay un tiempo. La hormiga no recoge en todos los tiempos. Hay un tiempo donde la hormiga recoge. Luego hay un tiempo donde come, donde está sobreviviendo con lo que ha trabajado en el verano. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tiempos y tiempos. Y en el tiempo del esfuerzo, yo tengo que tenerlo en claro. Y el tiempo donde yo debo frenar, tengo que tenerlo claro. Aquel que está fuera de tiempo se esfuerza cuando tiene que estar tranquilo, en paz. Y cuando tiene que estar tranquilo, en paz, se esfuerza. Entonces siempre está a destiempo. Y por estar a destiempo, está frustrado en su corazón. Por eso, hermano, hay que dedicarse a las cosas de Dios. Hay que dedicarse a la oración, a la lectura. Hay que tratar de buscar del Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú vienes a un lugar así, hermano, porque la gente dice, no, porque ahí te imponen la manera de pensar, ahí te dicen que esto, ahí te dicen que lo otro. Tú ibas a la escuela y te decían que 2 más 2 es 4. Y ni preguntabas por qué. Y te adoctrinaron todo este tiempo y siguen adoctrinándote. Si yo vengo a la iglesia es para tomar el conocimiento que Dios me da. No es un fetiche. La gente quiere venir a la iglesia y sin hacer nada que le vaya bien.
No es así. No es así. Hay un esfuerzo aquí en esta tierra que nosotros debemos hacer como creyentes, y es conocer de Dios, y es conocerle al Señor. La gente habla más de las iglesias, ¿y por qué? Y porque quiere andar bien con el pastor. ¿Y quién es el pastor? Si a quien tú tienes que conocer es a Jesús. Entonces caen en una maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y por eso la gente está dañada. ¿Y por qué? Porque no lee. Porque no lee. Y sigue sus convicciones y cree que la iglesia es un club social donde todos nos tenemos que llevar bien. ¿Qué nos vamos a llevar bien, hermano? La palabra de Dios dice: soportaos unos a los otros. Debemos soportarnos, y allí se va formando el vínculo. A través del amor, porque yo soporto a la otra persona porque entiendo lo que Dios por amor me soporta a mí. Amén. No es que yo soporto al otro por un mandato. No es así, eso es religión. Yo entiendo todo lo que me perdona Dios, por eso perdono. Entiendo toda la paciencia que Dios me tiene a mí, por eso le tengo paciencia a mi hermano. Entiendo todo lo que Dios me soporta, por eso yo soporto al hermano, por el amor que ha puesto Dios en mi corazón, todo lo que me ha soportado, todo lo que me ha perdonado, toda la paciencia que Dios ha tenido, esa es la que yo trato de volcar al otro. Si no, también es religión. Lo hago porque el pastor dijo que tenemos que soportarnos. Y las cosas así en Dios no funcionan. No funcionan, hermano. No funcionan. Por eso deja de afanarte. El Señor te ama y no te quiere ver mal, y menos por plata. Busca de Dios, ten fe, ten esperanza. Y verás cómo Dios empieza a edificarte en un varón de fe, en un varón de esperanza. Porque dice la palabra de Dios que aquel que teme no ha sido edificado en el amor. Y tal vez tú temes que no puedes pagar la luz. Amén. Y la gente vivió miles de años sin luz. Y hoy nosotros creemos que si no tenemos luz, estamos fritos. Y si tengo fe, pastor, y me cortan el gas. Y no te vas a morir de frío, hermano. Te harás una estufa leña. ¿Sabes cuánta gente vive así aquí en Neuquén? Entonces muchas veces tenemos temor, hermano, de cosas que tú sabes que no están así. Pero este mundo nos pincha a través de esto, y el diablo, a río revuelto ganancia de pescador, dicen por ahí, amén. Entonces el diablo continuamente anda poniendo preocupación, anda poniendo tropiezo para que tú sigas preocupado, para que tú sigas mal. Y debes tener paz, porque si tú no tienes paz, ¿qué paz pueden tener tus hijos? Hoy el Señor te dice: no pienses, porque querer afanarse por algo es como creer que vamos a pensar, y que vamos a crecer 45 centímetros. Hoy el Señor te dice: ten paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Amén. En ningún momento dice que es el dinero. Aún dice la palabra de Dios que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Esa es la raíz de todo mal. Entonces, empecemos a buscar de Dios. Dios no tiene ningún problema con que tengas recursos. La gente que siguió a Dios, los patriarcas, era gente millonaria. No tiene problema el Señor con eso. El problema está en nuestros corazones. Que tiene que haber una edificación en el corazón para que el Señor pueda darnos esos recursos y confiarnos
esos recursos para que nosotros también los sepamos multiplicar, sepamos bendecir también. Que también los recursos que el Señor nos da sean de testimonio a Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Por nuestros actos también. Y no que los recursos que tengamos nos conviertan en personas orgullosas. El Señor te ama. El Señor te ama. Y muchas veces el Señor, en ese amor que nos tiene, prefiere tenernos ahí, con los recursos justos. ¿Por qué? Y porque necesita edificarnos en nuestros corazones. Necesita ser probada nuestra fe. Cualquiera sigue a Jesucristo si las cosas van bien y nunca le falta nada. Es lo más fácil que hay. Pero cuando empiezan a pasar cosas en la vida, bueno, vemos a ver qué pasa con esa fe, con esa esperanza. Ahí está el tema. Y el Señor dice que Él prueba nuestra fe. Por eso, hermano, debes levantarte en fe y en esperanza. Y debes empezar a conocer cada día más de Dios. Y verás cómo Dios te empieza a bendecir. Porque a medida que vaya prosperando nuestra alma, prosperaremos nosotros. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios, te exaltamos. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a orar. Tal vez si tú escuchaste por primera vez una predicación y no has aceptado a Cristo en tu corazón, puedes aprovechar en este momento que vamos a hacer una oración y aceptar a Cristo en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que le aceptan y que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso tú debes aceptar a Cristo en el corazón, decirle al Señor que le das permiso para que entre en tu vida y que empiece a guiarte para tomar ese camino y no estar afanado por lo que hoy hay en esta vida, por el consumismo que el mundo te muestra. Amén. Por eso, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ayúdame a no estar afanado por nada, sino confiar en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de mi vida. Señor Jesús, todo afán, toda ansiedad, la dejo en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por este favor, por esta gracia, por esta vida eterna, por aquella muerte en la cruz. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.